Buen día, estamos junto al diputado Alejandro Rossi, también nos acompaña Raúl de la Torre, porque claro, después de lo que ha sucedido ayer, más allá de cómo finalizó, ¿no?, entre la situación entre Camaño y Carlos Kunkel, el tema está cerrado, el tema se cerró finalmente y se archiva lo que fueron las denuncias sobre supuestas presiones, hechos irregulares en el tratamiento del presupuesto. Bueno, mire, no es correcta la palabra archivo. En realidad lo que hubo fue un rechazo. Ajá. Nosotros concurrimos ayer a la comisión, nuestro bloque fue con todos sus diputados en pleno, porque nos pareció que era el momento de terminar con lo que entendíamos era una fenomenal operación política que había empezado a armarse el miércoles anterior. Operaciones que son muy riesgosas porque en general horadan los cimientos de la credibilidad, digamos, y por lo tanto suelen conspirar contra aquellos mismos que la llevan adelante. Tildar y sospechar al Congreso de acciones indebidas o ilegales en el tratamiento de leyes es un camino difícil de transitar, que debe hacerse con mucha prudencia y con pruebas. Nosotros estábamos seguros que no las había y nos pareció que ayer era el momento de probarlo. Y efectivamente así sucedió. Después de 6 horas y media de debate, conjuntamente con otros bloques, conformamos una mayoría contundente rechazando las 3 cuestiones de privilegio, básicamente por infundadas. Me animaría a decir que en el caso de la diputada Carrió, por unanimidad de la propia comisión, porque acompañó el radicalismo, que no lo hizo en los otros 2 casos, pero en el otro 2 casos también por una importante mayoría. Escuchamos todas las exposiciones, les pedimos reiteradamente a las diputadas que llevaban adelante las cuestiones de privilegio que aportaran datos que permitan abonar lo que aparecía como una sospecha generalizada. En el caso de la diputada Carrió, un espectáculo hasta triste, porque lleva adelante una cuestión, se quedó unos minutos, terminó de hablar y se retiró, con lo cual hasta hay una suerte de actitud despectiva hacia el resto de sus compañeros de cuerpo. Pero concretamente no se avanzó en ninguna imputación concreta, se probó que el caso de la diputada Houghton había llamado ella y no fue llamada. Y cuando eso debía plasmarse en un reconocimiento por parte de la comisión, que es lo que corresponde reglamentariamente de la expresión de la mayoría, empezó la diputada Camaño a hacer interpretaciones arbitrarias del reglamento y a negar esta posibilidad. Bueno, obviamente nosotros reclamamos de manera airada y terminó lo que pasó, esta falta de carácter y de temple para conducir una comisión. Ahora, ¿no? A partir de lo que ocurrió ayer en el Congreso, ¿se cerró ya la actividad parlamentaria para este año 2010 o uno puede pensar que puede llegar a acordarse algún tema? Bueno, mire, nosotros hicimos lo imposible desde una situación minoritaria, porque es sabido que no tenemos quórum ni mayoría propia, para que se comprenda que dotar a la nación de presupuesto es una responsabilidad del conjunto de los legisladores y que ese hecho no debía pasar. Que después que siempre está el voto de lo articulado en particular, que permite la disidencia, el no estar de acuerdo, el plantear escenarios distintos, pero que en general el presupuesto que debía votarse era el presupuesto mandado por el Poder Ejecutivo. Es una cosa rara lo que pasa porque, mire, toda fuerza opositora, desde el último Consejo Municipal de la Argentina, de la última ciudad, de la última provincia y de cualquier legislatura provincial, sabe que debe acompañar el presupuesto que manda el Poder Ejecutivo. Y lo sabe porque se piensa a sí mismo, aunque circunstancialmente sea opositora, como que en algún momento va a ser gobierno. Y por tanto, no debe hacer aquello que no le gustaría a aquello que le haga. Y todo el mundo sabe que se vota en general a favor y se vota en particular en disidencia con aquello que no se está de acuerdo. Por eso es una ley donde tantos intercambios de acuerdos entre opositores y oficialistas se da. Si no, fíjese que hay otras leyes que fijan lugares más duros, donde, caso concreto de la Cámara, nosotros hemos votado, por ejemplo, la ley de medios, que ha tocado un núcleo durísimo de intereses económicos y políticos de la Argentina, o la ley de estatización de las FJP, y una serie y no ha habido nunca ninguna sospecha de tráfico de influencia o de soborno. En cambio, en el caso de la ley de presupuestos es el que más permite acuerdos, consensos, porque se da por entendido que todo el mundo en general la va a votar porque es una herramienta indispensable para la gestión, ¿no? Ahora, Rossi, quizás el tema más preocupante de todo esto, esta actitud que se tuvo
Por un lado con el tema de la ley de presupuesto, por el otro lado del tema de esto de blandir denuncias. Uno debe preocuparse porque esta puede ser la tónica del año 2011, por lo menos de cierto sector de la oposición. No, fue la tónica del 2010. Nosotros estamos asistiendo a un parlamento casi paralizado, digamos. Imagínese usted que no ha producido leyes. Pero es como que han levantado la apuesta, digamos, en este último tramo porque... Por impotencia, claramente por impotencia. Mire, yo le digo cuál es mi interpretación de lo que ha pasado en la Cámara. Sí. Hubo un grupo de legisladores que, envalentonados con el triunfo parcial de las elecciones de junio del año pasado, creyeron que podían gestionar desde la oposición en la Cámara de Diputados un plan alternativo de gobierno al que lleva adelante el Poder Ejecutivo. Así se plantaron ante la sociedad, así se presentaron ante la sociedad, armaron una agenda con un grado de autoritarismo y de arbitrariedad desconocida, la armaron sobre la base de negar la calidad y la cantidad de la representación parlamentaria, porque empezaron quitándonos mayoría en todas las comisiones, cuando jamás había pasado eso en ninguna circunstancia que un oficialismo no tenga, por ejemplo, en el caso de presupuesto, mayoría simple, pero mayoría al fin, y continuaron armando una agenda de una serie de temas que ellos declararon que eran los a que la nación le interesaba e intentando imponerlo de manera coactiva en todos lados. Entonces, este fue el rol que intentaron darle a la Cámara. ¿En qué terminó ese rol? ¿Por peso propio, por arbitrario, por injusto, porque no era lo que expresamente pedía la sociedad? Terminó en la parálisis. Y entonces, este último conato de cogobierno con el presupuesto termina en el mismo sentido. Así que yo creo que el año que viene, si la pregunta, para corresponder concretamente a lo que me pregunta, la tónica va a ser parecida, ¿no? Claro. No veo ninguna... Uno, complementando lo que decía Rulo, uno puede quedarse con la imagen del cachetazo de Graciela Camaño a Kunkel, como que es la imagen para cerrar el año, o puede ser la imagen como para pensar el 2011. Pero muy breve, ¿pueden tenderse puentes como para restablecer el diálogo oficialistas y opositores, o por lo menos con el oficialismo con un sector de la oposición? Mire, a mí hay palabras que últimamente me han empezado a sacar urticaria, digamos, por cómo se han vaciado el contenido. Consenso, diálogo, acuerdo. En realidad, son palabras que la oposición ha utilizado como banderas de campaña política. Si usted mira todos los proyectos que se trataron en esta Cámara este año, que han tenido media sanción, dígame uno que corresponda a iniciativa del Poder Ejecutivo. Bueno, excluyo matrimonio igualitario, que son esas cuestiones de transversalidad que acompaña a todo el mundo, por eso las saco afuera. Pero uno de interés del Poder Ejecutivo o uno de interés de un legislador del Frente para la Victoria que haya llegado al recinto. Entonces, no se puede predicar cosas que uno no está dispuesto a llevar en la práctica. Entonces, lo que hay que hacer, yo lo que aconsejaría es sincerar el discurso. Mire, los parlamentos son ámbitos donde se dirimen intereses que funcionan por mayoría y minoría. Porque cuando tratemos las cosas así, es probable que las palabras consenso, diálogo y acuerdo recuperen una entidad como la que deben tener. Y reitero, no hay lugar más fácil para conseguir un consenso que en la ley de presupuesto, que en la ley de acuerdo. Y el acuerdo es tan tácito que ni siquiera hace falta pregonarlo, porque todo el mundo que se concibe a sí mismo, cuando es oposición, como gobierno en el futuro, sabe que debe proveer al gobierno de una herramienta indispensable. Y sabe que debe disentir en particular. Entonces, las cuestiones son... No es que somos sordos y no es que no nos entendemos, es que claramente no está plantado para entendernos, digamos. Diputado Alejandro Rossi, gracias. No, gracias por invitarme.